Hay algo que nadie te ha dicho, no porque no lo sepan, sino porque decírtelo les exige una honestidad que la mayoría de las personas ni siquiera se permite a sí mismas. Y es esto, en este preciso momento, mientras respiras, mientras existes, alguien que conoces o alguien que está a punto de entrar en tu vida está tomando una decisión silenciosa, no con palabras, no con gestos, con algo mucho más profundo, con el lenguaje secreto que el corazón humano usa cuando ya no puede seguir mintiéndose. Y lo que ese corazón está decidiendo tiene todo que ver contigo, pero aquí está la verdad. No vas a entender lo que significa eso si sigues mirando desde la superficie, porque lo que está pasando entre dos personas que se atraen genuinamente no ocurre en las conversaciones, no ocurre en los mensajes, ocurre en ese espacio invisible que existe entre lo que se dice y lo que el alma ya sabe. Y ese espacio, ese silencio entre dos seres, es donde vive la decisión más importante que alguien puede tomar sobre ti. Y este es el punto en que se pone peligroso, porque la mayoría de las personas pasan toda su vida esperando señales externas, palabras, llamadas, gestos, sin entender que la decisión ya fue tomada en un nivel que la mente consciente ni siquiera puede registrar. Carl Jung lo llamó el inconsciente colectivo. Freud lo llamó el substrato reprimido. Yo lo llamo la verdad que el corazón conoce antes de que el ego tenga tiempo de negarlo. Permíteme llevarte ahí, pero necesito que estés dispuesto a ser incómodo, porque lo que vas a descubrir sobre ti mismo, sobre cómo has sido percibido, sobre lo que alguien siente cuando piensa en ti, aunque no te lo haya dicho, va a remover algo que llevas mucho tiempo enterrando. La mayoría de las personas no ven esto y precisamente por eso sufren. Cuando dos personas se conectan en un nivel genuino, no es la atracción física lo que sella el vínculo, es el reconocimiento. Y no me refiero al reconocimiento del nombre o la cara. Me refiero a ese instante extraño, casi irracional, en que una parte de ti mira a otra persona y piensa, te conozco, no sé de dónde, pero te conozco. Eso no es romanticismo barato. Eso es el inconsciente hablando. Eso es la psique profunda, reconociendo un patrón que resuena con una herida antigua, con un deseo reprimido, con una necesidad que nunca fue completamente nombrada. Y aquí está lo que nunca admiten. Cuando eso ocurre, cuando dos inconscientes se reconocen mutuamente, la decisión ya está tomada. Lo que viene después, las dudas, el miedo, el distanciamiento, las excusas, todo eso no es la verdad. Todo eso es el ego intentando proteger algo que ya se rindió. Piénsalo con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has sentido algo tan claro, tan poderoso, tan inequívoco, y aún así te has convencido de que no era real? ¿Cuántas veces has construido toda una arquitectura de racionalización para no tener que admitir lo que tu interior ya sabía con certeza absoluta? Eso es la represión en su forma más moderna. No es la represión dramática de los textos freudianos. Es la represión cotidiana, silenciosa, devastadora, que usamos para sobrevivir en un mundo que nos enseñó que sentir profundamente es una debilidad. Y ese silencio lo cambia todo, porque lo que silencias no desaparece, se hunde y desde las profundidades gobierna cada decisión que crees que estás tomando libremente. Ahora hablemos de la otra persona. Hablemos de ese corazón que acaba de tomar una decisión sobre ti, porque lo que está pasando en su interior es un proceso que tú desde afuera no puedes ver directamente, pero puedes entenderlo si sabes leer los patrones correctos. Y yo voy a mostrarte exactamente cuáles son.
Cuando alguien te ha tenido en mente de forma recurrente, cuando vuelve a ti sin razón aparente, cuando te busca mentalmente, aunque físicamente se aleje, eso no es casualidad. Eso es el inconsciente tirando de los hilos. Freud describió esto como el retorno de lo reprimido. Aquello que el ego rechaza conscientemente regresa con más fuerza desde el subconsciente. Si alguien ha intentado ignorarte y no puede, si ha intentado reemplazarte y no puede, si ha construido distancia y sigue pensando en ti, eso es el subconsciente diciéndole lo que su ego se niega a admitir. Y esto es donde se pone peligroso, porque en este momento esa persona está en una encrucijada interna. Hay una guerra ocurriendo dentro de alguien que siente algo genuino por ti. Y no es una guerra entre lo que siente y lo que no siente. Es una guerra entre lo que siente y lo que le da miedo sentir. Entre el deseo que reconoce y el control que no quiere perder. Entre la vulnerabilidad que te exige la conexión real y la armadura que construyó para no volver a ser herido. Jung llamó a esto la sombra, la parte de nosotros que reprimimos porque nos parece inaceptable, demasiado expuesta, demasiado necesitada, demasiado humana. Y la ironía cruel de la sombra es esta. Aquello que más reprimimos es aquello que más atrae a las personas que realmente nos importan, porque la vulnerabilidad auténtica, la que está debajo de todas las capas de defensa, es la única cosa que genera conexión genuina. Y esa persona que piensa en ti está luchando contra su propia sombra. Lo que nunca admiten es que el miedo a perderte ya es mayor que el miedo a tenerte. Y ese cruce invisible, ese umbral psíquico, donde el deseo supera al miedo, es exactamente donde se toma la decisión poderosa de la que te estoy hablando. Pero espera, antes de ir más profundo, necesito preguntarte algo y necesito que no respondas de forma rápida. Necesito que lo pienses de verdad. ¿Has construido tú también una armadura? ¿Has levantado paredes? No porque no quieras conectar, sino porque conectar de verdad te ha costado demasiado en el pasado. Has aprendido a mostrarte disponible emocionalmente solo hasta cierto punto. Y después, cuando alguien se acerca demasiado, retrocedes. No para protegerte, para no perder el control de algo que ya no puedes controlar. Eso es la raíz. Y ambos, tú y esa otra persona, están operando desde ese mismo miedo, aunque desde lados opuestos de la misma grieta. Y esto nos lleva a algo que la mayoría de las personas nunca se permite ver. El conflicto interno que existe cuando alguien te quiere de verdad, pero no sabe cómo manejarlo. Porque querer a alguien de verdad no se siente como en las películas. No se siente cálido y suave, se siente como peligro, se siente como exposición. Se siente como estar parado al borde de algo enorme, sin saber si vas a caer o volar. Y ese vértigo, esa incomodidad, ese no sé qué hacer con esto que siento, es la señal más clara de que algo genuino está ocurriendo. Las conexiones superficiales no generan ese nivel de ansiedad. Solo lo real produce ese tipo de perturbación interior. La mayoría de las personas no ven esto. Confunden el miedo de alguien con desinterés y esa confusión es lo que destruye más vínculos genuinos que cualquier otra cosa en el mundo. Piensa en esto. Cuando alguien que siente algo profundo por ti actúa de forma inconsistente, cuando aparece y desaparece, cuando se acerca y luego se aleja, cuando te dice algo con sus acciones y lo niega con sus palabras, eso no es una señal de que no te importa. Es una señal de que le importas demasiado y no sabe cómo sostener algo que le importa tanto sin sentir que está perdiendo algo de sí mismo. Freud lo llamó ambivalencia.
el estado psíquico en que dos fuerzas contradictorias de igual intensidad se anulan mutuamente, paralizando al sujeto. Quiero acercarme, quiero alejarme, quiero decírtelo, quiero esconderlo. Y mientras ese conflicto no se resuelve internamente, la persona se comporta de formas que desde afuera parecen incoherentes, pero desde adentro tienen una lógica perfectamente trágica. Y ahora mismo, mientras lees o escuchas esto, estás pensando en alguien, sabes perfectamente en quién y estás reconociendo esos patrones, esa inconsistencia, ese acercamiento y alejamiento, en esa calidez que un día existe y al siguiente parece haber desaparecido. Eso no es frialdad, eso es alguien luchando contra sí mismo, alguien en guerra con su propia vulnerabilidad, alguien que ya tomó una decisión en su interior, pero aún no sabe cómo habitarla sin romperse y esa decisión ya fue tomada. Pero, ¿sabes qué es lo más oscuro de todo esto? Lo más oscuro no es el miedo de esa persona. Lo más oscuro es lo que tú has hecho con ese miedo. Porque lo más probable es que hayas interpretado su distancia como rechazo y hayas respondido alejándote tú también, construyendo indiferencia artificial, endureciendo algo que de forma natural quería mantenerse suave. Y con eso los dos han estado representando una obra de teatro donde los dos quieren lo mismo, pero ambos han decidido protegerse tanto que nadie da el primer paso real. Eso es lo que nunca admiten, que el mayor obstáculo no es la falta de sentimiento, es el exceso de autoprotección. Y aquí es donde el subconsciente entra con toda su brutalidad, porque el subconsciente no le importa tu autoprotección, no le importa tu armadura, no le importa la narrativa que construiste sobre por qué esto no puede funcionar o por qué es mejor mantener la distancia. El subconsciente solo registra una cosa, la presencia. Tu presencia en la mente de esa persona, la frecuencia con la que apareces en sus pensamientos sin que los invite. La forma en que tu nombre suena diferente cuando alguien más lo menciona. La textura específica de la ausencia que sientes cuando no estás cerca. Eso no se puede fabricar. Eso no se puede construir con voluntad. O está ahí o no está. Y cuando está, cuando esa presencia psíquica existe, el subconsciente empieza a trabajar para resolverlo. A veces en sueños, a veces en impulsos inexplicables de buscar a alguien. A veces en esa sensación súbita e irracional de pensar en alguien exactamente en el momento en que esa persona piensa en ti. Y ese silencio entre dos mentes conectadas lo cambia todo. Jung tenía un concepto para esto. Lo llamaba sincronicidad. La coincidencia significativa de eventos que no tienen conexión causal aparente, pero que tienen una resonancia psíquica profunda. Cuando piensas en alguien y esa persona te escribe. Cuando sientes algo y descubres que esa persona estaba sintiendo lo mismo al mismo tiempo. Eso no es magia. Eso es el inconsciente operando en un nivel que la mente racional no puede mapear, pero que el corazón reconoce inmediatamente. Y hay algo que esa persona está experimentando ahora mismo. Una presión interna que no puede explicar del todo. Una claridad que emerge de debajo de todos los miedos y todas las excusas. Una voz que ya no puede silenciar completamente por más capas de racionalización que le ponga encima. Y esa voz dice algo simple. Dice, esto importa. Dice, no puedo seguir pretendiendo que esto no importa. Dice, tengo que hacer algo con lo que siento antes de que sea demasiado tarde. Esa es la decisión poderosa. Esa es la que ya fue tomada y viene hacia ti. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Esa decisión no llega en la forma en que esperas. No llega con un discurso, no llega con una declaración cinematográfica.
Llega en los detalles, llega en la calidad de la atención que alguien te da de repente. Llega en la forma en que alguien empieza a estar presente de una manera diferente, más enraizada, menos fugaz. Llega en el cambio sutil pero inequívoco de alguien que dejó de esconderse detrás de la ambivalencia y comenzó a evitar lo que siente, aunque todavía con miedo, aunque todavía con torpeza. Y lo que la mayoría de las personas hace en ese momento es dudar, es desconfiar, es decirse esto es demasiado tarde o esto es demasiado poco o esto ya no me lo creo. Y con esa duda rechazan lo único que genuinamente querían, no por fuerza, sino por el hábito de protegerse que ya no saben cómo abandonar. Y eso es una tragedia psíquica, porque el patrón de autoprotección que desarrollaste para sobrevivir experiencias pasadas se convierte en el mecanismo que sabotea lo que tu alma genuinamente anhela. Freud lo llamó compulsión de repetición, el ciclo inconsciente en el que recreamos las dinámicas dolorosas del pasado, no porque las queramos, sino porque son las únicas que conocemos con suficiente profundidad como para sentirnos seguros dentro de ellas, aunque nos destruyan. Y este es el momento de romper ese ciclo, no mañana. Ahora, en este instante en que puedes ver el patrón con claridad y decidir que no vas a repetirlo. Porque si hay alguien que ha tomado una decisión poderosa sobre ti, si hay alguien que está cruzando su propio umbral del miedo hacia la vulnerabilidad genuina, la pregunta no es si ellos son suficientes para ti. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibirlo, si estás dispuesto a soltar la narrativa de la desconfianza y permitir que algo real ocurra sin garantías, sin red de seguridad, con toda la incertidumbre que implica conectar genuinamente con otro ser humano. Que las conexiones reales nunca vienen con garantías, vienen con riesgo, vienen con la posibilidad del dolor y vienen también para quienes tienen el coraje de habitarlas, con algo que ninguna otra experiencia humana puede replicar. El reconocimiento mutuo, el vero, el saber que alguien te conoce en las partes que tú mismo te cuesta mirar y elige quedarse de todas formas. Y eso que la mayoría de las personas nunca experimentan, porque nunca se permiten ser suficientemente vulnerables para recibirlo. Eso es lo que está disponible para ti ahora mismo. Pero hay algo que necesito decirte, algo que va a incomodarte y necesito que lo escuches de verdad, sin la armadura, sin el ego, sin la voz interna que ya está preparando una defensa. Lo que esa persona siente por ti también está condicionado por lo que tú has proyectado, no conscientemente, sino desde tus capas más profundas, desde la forma en que te mueves en el mundo cuando crees que nadie te está mirando, desde la energía que emites cuando estás completamente presente y no estás actuando un personaje, desde la autenticidad que se cuela a través de todas las máscaras que usamos cotidianamente y que llega directamente al inconsciente de las personas que nos rodean. Jung llamó a esto la proyección del ánima o el animus, la tendencia a ver en otra persona, las cualidades que buscamos en nuestro interior, pero que no hemos integrado todavía. Cuando alguien te mira y siente algo inexplicable, parte de lo que está viendo es un reflejo de su propia profundidad. Pero la otra parte, la parte que te pertenece a ti completamente, es la autenticidad que emanas cuando te permites ser completamente tú, sin editar, sin filtrar, sin calcular el efecto que produces. Y esa autenticidad, esa presencia sin máscara, es lo que tomó la decisión en el corazón de alguien que te conoce. No la versión curada de ti que muestras en los momentos en que quieres impresionar, la versión real.
la que ríe de forma espontánea, la que se queda en silencio cuando algo te mueve de verdad, la que muestra incomodidad cuando algo te importa demasiado para fingir indiferencia. Esa es la versión que enamoró. Y la mayoría de las personas no ven esto porque están demasiado ocupadas intentando ser perfectas para alguien que ya se rindió ante su imperfección. Ahora quiero llevarte al momento exacto en que esa decisión fue tomada. No es un momento dramático, no es una revelación súbita en la mitad de la noche. Es un momento quieto, un momento en que alguien estaba pensando en ti, quizás sin querer, quizás en medio de otra actividad completamente diferente. Y de repente la pregunta llegó con una claridad que no podía ignorar. ¿Qué estoy haciendo al alejar esto? ¿Qué estoy protegiendo? Exactamente. Vale la pena lo que pierdo por sostener esta distancia. Y en ese momento, antes de que el ego tuviera tiempo de construir otra capa de racionalización, el corazón respondió con una claridad que no necesitó palabras, con una certeza que no dependía de ninguna condición externa, con la respuesta más honesta que el ser humano es capaz de producir. No, no vale la pena. Tú vales más que este miedo. Esa es la decisión poderosa. Esa es la que cambió todo en el plano subconsciente antes de que ninguno de los dos dijera nada. Y esa decisión tiene un peso, tiene una dirección, tiene un momentum que ya está en movimiento, aunque todavía no puedas verlo con tus ojos. El subconsciente siempre actúa antes que la voluntad consciente. Y cuando el subconsciente de alguien decidió sobre ti, esa decisión ya es más real que cualquier cosa que hayan dicho o no hayan dicho hasta ahora. Pero aquí viene la parte más difícil, la parte que va a exigirte algo. Porque todo lo que te he dicho hasta ahora sobre la otra persona, sobre sus miedos, sobre su ambivalencia, sobre la decisión que tomó, tiene un espejo perfecto en ti, y ese espejo muestra algo que quizás no quieras ver. ¿Has tomado tú también esa decisión? ¿Has cruzado también ese umbral en tu propio interior? ¿O sigues esperando una señal lo suficientemente grande, lo suficientemente inequívoca, lo suficientemente imposible de negar antes de permitirte estar completamente presente en lo que sientes? Porque si la respuesta es que sigues esperando, necesito que entiendas algo. La señal que estás esperando no existe en la forma en que la imaginas. Las certezas absolutas no existen en el amor real. Lo que existe es la decisión de avanzar a pesar de la incertidumbre, la decisión de ser vulnerable a pesar del riesgo, la decisión de decir, esto me importa lo suficiente como para no seguir protegiéndome de ello. Y ese momento de decisión, ese cruce exacto del umbral, es lo que determina todo lo que viene después. No las circunstancias, no el timing perfecto, solo la decisión. Hay un concepto en la psicología profunda que me parece absolutamente devastador en su precisión. Se llama el complejo del abandono, el patrón inconsciente en que las personas que han sido abandonadas, rechazadas o traicionadas en el pasado desarrollan una hipersensibilidad al posible abandono futuro, y para protegerse se abandonan a sí mismas primero. Se retiran emocionalmente antes de que alguien más pueda hacerlo. Construyen indiferencia artificial sobre sentimientos genuinos para poder decirse, yo elegí alejarme, nadie me abandonó. ¿Te reconoces en eso? No tienes que responder en voz alta, pero siente la respuesta en tu cuerpo, porque el cuerpo no miente. El cuerpo registra la verdad que la mente evita. Y si te reconoces en ese patrón, lo que necesitas saber es esto. No eres el abandono que experimentaste. No eres la herida que te formó.
Y la persona que tiene sentimientos genuinos por ti no es la persona que te lastimó antes. Cada vez que tratas a alguien nuevo como si fuera el fantasma de quien te hirió, estás repitiendo la tragedia en lugar de resolverla. Y eso no te protege, solo te encierra más profundo en el patrón que querías escapar. Eso es lo que nadie admite nunca, que a veces no necesitamos que el otro cambie, necesitamos que nosotros dejemos de repetir. Y ahora llegamos al núcleo, al punto que lo cambia todo, al lugar donde el guión de tu historia puede tomar una dirección completamente diferente. Esa persona que tomó una decisión poderosa sobre ti está en este momento haciendo algo que va contra todo su instinto de autoprotección. Está eligiendo el riesgo sobre la seguridad. Está eligiendo la posibilidad de ti sobre la comodidad de la distancia. Y esa elección, aunque todavía no la hayas visto materializada completamente, ya está ejerciendo una fuerza real en el campo entre ustedes dos. Jung hablaba de la individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en sí misma, de forma completa e integrada. Y parte de ese proceso, quizás la parte más difícil, implica tener el coraje de elegir lo que el alma genuinamente quiere en lugar de lo que el ego cree que es seguro. Implica dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde la verdad. Esa persona está en ese proceso ahora mismo y tú también. Y lo que ocurre en ese espacio entre sus dos psiques en transformación determinará si esto se convierte en la historia que ambos llevan buscando o en otra pérdida que cargarán en silencio por años. Y la mayoría de las personas no ven esto, no ven que el momento que estaban esperando ya llegó, solo que llegó disfrazado de quietud en lugar de drama, porque así llegan los momentos que realmente importan, sin fanfarria, sin señales del cielo, con una claridad tranquila que solo puedes reconocer si estás lo suficientemente quieto como para sentirla. Y esa quietud exige algo que es quizás lo más contrario a nuestros instintos: soltar el control, soltar la necesidad de saber exactamente cómo va a terminar antes de estar dispuesto a empezar. El amor real, la conexión genuina, el reconocimiento mutuo del que hablaba Jung, nunca llegan con garantías. Llegan como una apuesta, como una elección de creer que algo es suficientemente real como para arriesgar algo de lo que más te importa. Tu tranquilidad, tu invulnerabilidad, la narrativa que construiste sobre por qué no necesitas a nadie que realmente te importe. Y esa apuesta, cuando se hace desde un lugar de autenticidad real, desde la sombra integrada, desde la vulnerabilidad consciente, tiene una fuerza que ningún mecanismo de autoprotección puede resistir permanentemente, porque a fin de cuentas somos seres diseñados para conectar. Y la parte más profunda de nosotros, la parte que existe por debajo de todos los traumas y todas las defensas y todos los miedos acumulados, sabe que la conexión genuina es la razón por la que estamos aquí. Y ese silencio, el silencio que existe entre tú y esa persona ahora mismo, ese silencio que ambos habitan con todo lo que no se ha dicho todavía, ese silencio lo cambia todo, porque dentro de ese silencio ya vive la respuesta, y ambos lo saben. Así que ahora te pregunto, y necesito que esta vez no respondas desde tu ego, que respondas desde esa parte de ti que ya sabe, desde esa voz quieta que nunca te ha mentido, aunque a veces hayas elegido no escucharla. ¿Estás dispuesto a recibir lo que está viniendo hacia ti? ¿Estás dispuesto a dejar de prepararte para la pérdida y empezar a habitarte para la llegada?